Hermanos, paz de Cristo, nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje, hermanos, nuevamente es de mi Señor Jesucristo para que ustedes sepan el amor de Dios para con nosotros. Dios nos ama tanto que nadie nos ama como Dios nos ama, porque Él es el único Dios verdadero, el Dios viviente de todos los siglos, el que vive por los siglos de los siglos. Nadie es como Él, nadie. En ninguna religión del mundo, o mejor dicho, ninguna religión del mundo nos puede salvar. Nadie, ni el mejor orador del mundo, ni el mejor pastor del mundo, nadie, ni el mejor sacerdote en el mundo, ningún hombre nos puede salvar en esta tierra. Solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente nuestro Padre, que Él nos aparta para entregarnos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos amó tanto que mandó a su Hijo al mundo para que Él muriera por nosotros en aquella cruz. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, te voy a leer ahorita, hermano. Y la gloriosa palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que todo aquel que no cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que no cree que Él salva, aquel que no cree que Dios los mandó, que mandó a su Hijo, para que nosotros fuéramos salvos, es condenado. Eso es lo que dice la palabra. Por eso yo te digo, los mensajes que yo te mando no es que salgan de mí, no. Esta es palabra de Dios. Yo antes de mandar el mensaje, yo oro a Dios que no hable yo, sino que el Espíritu Santo se apodere de mí para que Él ponga las palabras en mí, las que yo tengo que hablar. No son mis palabras, esta es palabra de Dios. Así es que si tú no crees en Cristo Jesús, en su Hijo, que lo mandó al mundo, que murió por nosotros, que no crees que Él, que en su sangre gloriosa, hermano, estás condenado. Estás condenado. Porque dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que, hermano, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama tanto como no te imaginas, al dar a su Hijo para que muriera por nosotros. Imagínate tú, el amor de Dios tan grande para con nosotros. ¿Quién de ustedes podría dar a su Hijo para que muriera por un pecador? Nadie. Al contrario, lo esconde del pecador. Dice, mi hijo, vente, ese hombre es malo. No lo va a dar para que muera por los pecadores. Si un pecador va a morir y tú le vas a dar a tu hijo que es bueno para que muera por él, ¿verdad que no? Pero Dios nos ama tanto, por eso te digo que nosotros no amamos como Dios nos ama. Porque si nosotros amamos es porque Dios nos enseñó a amar, porque Dios nos amó primero. Así es que por eso nosotros aprendemos a amar porque Dios nos enseñó a amar. Y si tú no estás con Dios,
nunca vas a amar a nadie, ni a ti mismo te vas a amar. Por eso te dice él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Y si tú no tienes el amor de Dios, no vas a amar a nadie. A nadie vas a amar. Así digas que amas, pero no. Al rato si alguien te hace algo, lo vas a querer matar. Lo vas a querer destruir. Ya no le vas a hablar, lo vas a odiar. Y esas cosas no son así. Por eso Dios nos mandó a su Hijo para que nosotros aprendiésemos a vivir por medio de Él en paz con los demás. Él nos da la paz, nos enseña cómo vivir en esta tierra con los demás. Fíjate lo que dice del capítulo 3, del versículo 31 al 35, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que nuestro Padre entregó todas las cosas en sus manos, todo lo entregó en sus manos, hasta que ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos, dice la palabra, y el último enemigo será la muerte. Así es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que si tú no crees en Cristo Jesús, la ira de Dios viene sobre de ti, de nuestro Padre eterno. ¿Sí? Para aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, que Él salva, para aquellos que creen, que les dicen que Cristo murió y que ya hasta ahí se acabó su reinado. No, allí es donde empezó el reinado de Él, porque el reinado de Él no era de este mundo. El reinado de Él era eterno, como dice Daniel, un reino que jamás será destruido, no puede ser destruido. Así es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y solamente por medio de Él llegaremos al Padre. Por eso yo te envío estos mensajes, para que tú te des cuenta de la verdad. ¿Sí? Y la verdad los hará libres, como dice este mismo libro, Evangelio de Juan, del capítulo 31 y el 32. Del capítulo 8, versículo 31 y el 32. Y lo que dice Juan 5:24 dice, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es que si tú le crees a nuestro Padre que Él envió a su Hijo, vas a tener vida eterna y no vendrás a condenación. Tienes que creer que el Padre mandó a su Hijo y que por medio de Él, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos, porque nuestro Padre eterno así le complació. Así es que nosotros no podemos pelear en contra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra y recibirla con mucho amor, no con soberbia, no decir esto no es así, no. Tú no puedes estar peleando en contra de Dios, en contra del plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el plan de Dios, porque el diablo lo quiso matar. ¿Mm? Cuando Cristo murió, el diablo sintió que fue destruido y ya no pudo hacer nada, porque él lo destruyó en aquella cruz, porque éramos oprimidos por el diablo, teníamos miedo de morir. Ahora ya no tenemos miedo, porque sabemos a dónde vamos con nuestro Señor Jesucristo. Y dice 6:44, mira,
6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios no te aparta y te entrega en las manos de nuestro Señor Jesucristo, tú nunca vas a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú no puedes llegar a Él, porque tú no vas a nuestro Padre eterno, no te humillas ante Él, ¿sí? Que tú quieres ser salvo, que tú no sabes cómo. Solamente Él nos puede dar salvación. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo que dice 6:65, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así es que nuestro Padre eterno nos ha apartado para su Hijo. Fíjate. Entonces, mucha gente no cree en eso. ¿Por qué? Porque ellos creen en las tradiciones de los hombres. Porque ellos creen en lo que le dicen los hombres. Y pobre de ellos. Porque hay muchos que les dicen, tú no te vas a salvar porque no haces esto, no haces lo otro. No. La salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, cuando tú te bautizas en su nombre y lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida. De ahí viene la salvación, y obedecerlo a Él, obedecer su evangelio, su palabra, apartarse uno de todo mal y seguir lo que Dios nos dice. Obedecerlo, predicar la palabra, hablarle a los demás, decirles el plan de salvación de Dios. Ninguna cosa creada en esta tierra te va a salvar. Nada de lo que tú miras. Porque nosotros, dice la palabra, no vivimos por lo que miramos, sino por lo que no miramos. Porque lo que miramos es pasajero, pero lo que no miramos es eterno. Y nosotros luchamos por eso, por lo eterno, por la vida eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros si nosotros le obedecemos. Entonces dice el 6:45. Dice así, 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice Cristo. Dice mi Señor Jesucristo. Todo aquel, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así es que no digas tú que Cristo ya murió y ahí se acabó. No. Ese fue el error de los judíos. El error de los judíos, no lo reconocieron. No se dieron cuenta cuando Él vino. Todavía lo están esperando. Ellos querían ver a un hombre que los defendiera, que viniera en caballo, con una espada y que los defendiera. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si dice, amen a sus enemigos? ¿Cómo podemos amar nosotros a nuestros enemigos?, decían ellos. Pero Él nos vino a enseñar cómo vivir con los demás, cómo vivir con las personas que nos aborrecen por causa de su nombre, por causa de su glorioso evangelio. Porque muchos nos aborrecen. No sé, no quiero promocionar a ese cura que viene de Venezuela, que nomás anda enseñando puras mentiras. Con la persona que él tuvo vamos a decir discusión, porque no estaban leyendo la palabra, no se estaban llenando del Espíritu Santo. A ese hombre le dijeron, cuidadito
con que vayas a decirle algo mal al sacerdote, porque si no te vas a morir. Imagínate tú sabes de qué religión te estoy hablando. Porque ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más lo que le dicen los hombres, obedecen a los hombres, las tradiciones de los hombres, que al mismo Dios, que a su palabra. Ellos a la palabra de Dios le dicen que esta palabra es escrita por los hombres. Si la Escritura claramente nos dice que toda la palabra de Dios dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No para toda mala obra, sino para toda buena obra. ¿Y tú estás haciendo buenas obras? ¿Estás luchando para obedecer a Dios? ¿Estás luchando por esa vida eterna? ¿Para que tu alma sea salvada, hermano? No luches en contra de Dios. No luches en contra de Dios. Te digo, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar y solamente por medio de Él nos puede salvar. Así haya hombres o imágenes o lo que tú quieras que dices tú que te hacen milagros y todo, nada de eso te va a salvar. Solamente la gloriosa y poderosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la obediencia que tú tengas para con Él. Tienes que obedecerlo y obedecer su palabra, su glorioso evangelio. Nadie más llega al Padre si no es por medio de Él. Y fíjate lo que dice 9:31. Lo que les leí ahorita fue 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17 les leí. Ahorita les voy a leer capítulo 9 del Evangelio de Juan, el versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así es que si tú haces la voluntad de Dios y eres temeroso de Él, ¿qué es ser temeroso temeroso de Dios? Apartarse uno de todo mal, no hacerle mal a nadie, ni andar discutiendo, ni peleando con nadie. Ese es el temor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar las almas, amar a todas las almas, a los hombres, a todos. ¿Sí? Sin ninguna malicia de nada, como muchos piensan, muchos dicen. Pues Dios dijo, ámense unos a los otros, por eso nos amamos nosotros. No, hermano, no juegues con la palabra de Dios. No encamines tus pies hacia el infierno. Dios es un Dios de amor, de paz, pero también es un Dios de justicia. Y viene la ira de Dios contra la maldad, contra aquellos que no obedecen la palabra, contra aquellos que no obedecieron a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Así es que, y a su glorioso evangelio. Así es que, hermanos, tengan mucho cuidado con los que les digan. No le crean a los hombres, créanle al Dios, a su palabra. Esta es palabra de Dios. Palabra de Dios, no es palabra de hombre. Esta palabra tiene poder para cambiar cualquier corazón de piedra que haya en la tierra. Hasta el criminal más peligroso de la tierra, al pandillero más peligroso de la tierra, al hombre más asesino de la tierra, al hombre más malo de la tierra. Esta palabra tiene el poder
para cambiarlo, porque está llena de poder, llena del Espíritu Santo. Los grandes hombres que escribieron estas palabras fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No fueron hombres carnales común y corriente, no. Fueron hombres común y corriente, pero hombres de Dios, no hombres pecadores, mejor dicho. Así es que no te confundas ni te dejes engañar. Esta palabra es la verdad. Este libro es la carta de amor que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos, para que nosotros nos demos cuenta cómo vivir en esta tierra. ¿Sí? Y solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo llegaremos a nuestro Padre, porque en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Juan, versículo 6, dice mi Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así es que no te dejes engañar. Salva tu alma, porque tu alma está muy triste en ti, hermano. Muy triste, muy triste. Ya no te dejes engañar. No sabemos qué día vamos a partir. Hay que estar preparado. Hay que recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay que vivir en paz para con todos vivir en paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, toda tu familia, tus amistades, tu hogar. Va a llegar la bendición a tu hogar. Tú te vas a acordar si empiezas a obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo recibes a Él como tu Señor y Salvador de tu vida. Yo te digo, porque en mí ha llegado esa bendición. Yo la siento en mi corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sé un hombre fuerte y valiente. Que tengas tus pies bien puestos en la tierra y tu mirada al cielo. Todo esto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.